Enfermarse es un proceso completamente normal, ya que, en ocasiones, te encuentras expuesto a bacterias o virus que ingresan a tu organismo y generan cambios importantes hasta que son combatidos y expulsados por el sistema inmunológico. Existen varios factores que nos vuelven más vulnerables a contraer un virus o infección en los pulmones. Los hábitos de cuidado diario y nuestras costumbres pueden ponernos en mayor riesgo de contraer una condición respiratoria. Para que los conozcas, hemos desarrollado una lista de razones o factores que nos hacen más propensos a contraer una infección respiratoria, resfriado o virus. Así que, si te enfermas con mucha frecuencia, quizás estas sean las razones que lo están causando. Pero, ¿qué tal si antes de empezar nos cuentas en los comentarios si sufres de resfriados con mucha frecuencia o no? Estar cerca de una persona cuando tose o estornuda. Estar cerca de una persona cuando tose o estornuda puede aumentar significativamente el riesgo de que puedas contraer alguna bacteria o virus, ya que los gérmenes pueden viajar desde el estornudo o la tos hasta la superficie donde caigan los fluidos. Si esta superficie es tu mano o algún objeto personal que toques enseguida, es muy probable que los gérmenes se adhieran a tus manos y penetren por vías respiratorias a tu organismo. Incluso cuando la persona se encuentra lejos de ti, un estornudo o tos cuenta con una velocidad abrumadora, por lo que los gérmenes pueden ser expulsados hasta 1 metro de distancia de la persona. Asimismo, estos pueden permanecer en el aire, facilitando su penetración en tu organismo. Por ello, es necesario mantener distancia y cuidado al estar cerca de una persona enferma, ya que así reducirás el riesgo de enfermarte. Daño en las vías respiratorias o nasales. El daño en las vías respiratorias o nasales puede incrementar considerablemente el riesgo de contraer un virus o bacteria, ya que la primera barrera de defensa del organismo se encuentra en las vías respiratorias en forma de cilios, mucosidad e incluso anticuerpos que revisten el tracto respiratorio. En principio, la cavidad nasal se encuentra colmada de mucosidad y pelos que son necesarios para atrapar en su estructura cualquier microorganismo extraño que quiera ingresar al organismo, evitando así que estos gérmenes sigan por la vía respiratoria y puedan llegar a los pulmones y causar una infección. El tracto respiratorio también se reviste de cilios y mucosidad para evitar que los gérmenes avancen hasta los pulmones. Asimismo, los alveolos de los pulmones se componen de leucocitos que garantizan la inmunidad en dicho sistema, ya que estos son el mecanismo de defensa pulmonar y combaten los microorganismos. No lavar las manos frecuentemente. No lavarse las manos con frecuencia puede ser un factor de riesgo significativo para que puedas enfermarte, ya que los gérmenes se van acumulando en la superficie de tus manos y pueden transmitirse a tus comidas, a tu rostro o incluso directamente a tu boca. Aun cuando creas que las superficies están completamente limpias o que todo lo que tocas está pulcro, la verdad es que es muy baja la probabilidad de que se encuentren libres de gérmenes, ya que estos pueden acumularse y transmitirse a cualquier superficie con un simple estornudo. Esto es especialmente común en las áreas públicas, donde es inmensa la cantidad de personas que recorren esos lugares y transmiten gérmenes de un lugar a otro. Por ello, es esencial que siempre laves tus manos y que incluso tengas gel antibacterial o solución alcohólica para cuando estás en la calle. Estar mucho tiempo con niños. Los niños suelen ser muy sociales, y mientras más pequeños son, tienen menos nociones sobre la higiene personal y el cuidado que deben tener al tocar cualquier superficie o lavarse las manos frecuentemente. Por eso, estar mucho tiempo con niños puede ser un factor de riesgo para contraer virus o bacterias, ya que los niños también suelen relacionarse mucho con otros niños que han estado tocando tierra u otras superficies sucias, de manera que se transmiten los gérmenes entre ellos de múltiples maneras. Incluso los niños más pequeños acostumbran a recoger objetos del suelo y metérselos a la boca, entrando así en contacto directo con los microorganismos. Si tienes hijos, es muy importante enseñarles hábitos de higiene y bañarlos cada día. Asimismo, debes mantener limpias tus manos y tu hogar para evitar la transmisión de gérmenes del niño a los adultos. Pasar mucho tiempo en lugares concurridos, como aviones, metro o supermercados. Cuando pasas mucho tiempo en lugares muy concurridos, es muy probable que puedas contraer algún virus o bacteria, ya que es bastante grande la cantidad de personas que asisten a lugares como el metro, los supermercados o los aeropuertos, aumentando el riesgo de que alguna persona esté atravesando una enfermedad. Los aeropuertos suelen ser los lugares más frecuentes donde puedes enfermarte,
ya que la cantidad de gente que viene de diversos lugares del mundo y que puede traer consigo bacterias, gérmenes y otros microorganismos es muy alta. Asimismo, el metro es uno de los transportes con mayor exposición a muchas personas en un sitio cerrado, y los supermercados figuran como necesidad básica, por lo que el volumen de personas que asisten también es importante. Tener un trastorno autoinmune. Un trastorno autoinmune es una enfermedad en la cual el cuerpo es incapaz de combatir los patógenos que entran en el organismo, lo que puede vulnerar la salud. Estas personas son más propensas a enfermarse con frecuencia y las recuperaciones pueden postergarse, ya que no son capaces de combatir agentes patógenos externos. Las personas con trastornos inmunes presentan anticuerpos incapaces de eliminar bacterias, virus, toxinas y alérgenos que necesitan ser expulsados para que el cuerpo funcione correctamente. De hecho, muchos de los anticuerpos comienzan a detectar como amenazas otros anticuerpos del cuerpo, autodestruyéndose y generando vulnerabilidad en el organismo. Si tienes un trastorno autoinmune, es importante asistir a un especialista y mantenerte bajo revisión médica. Retirar las amígdalas o adenoides. Es común que se retiren las amígdalas o adenoides en niños debido a inflamaciones que producen que los niños se enfermen con mayor frecuencia. Sin embargo, retirar tanto las amígdalas como las glándulas adenoides puede ser contraproducente, ya que puede hacerte más propenso a contraer virus o bacterias con facilidad. Esto se debe a que ambas estructuras están colmadas de células inmunitarias que atrapan y eliminan los microorganismos antes de que ingresen al cuerpo, evitando su propagación hacia los pulmones y complicaciones respiratorias. Fumar o pasar mucho tiempo al lado de fumadores. Fumar incrementa el riesgo de contraer virus, bacterias y enfermedades con facilidad, ya que expones tu cuerpo a sustancias nocivas que vulneran las células saludables. El cigarrillo puede debilitar el sistema inmune, ya que sus componentes dañinos penetran en las vías respiratorias y afectan a los anticuerpos en el tracto respiratorio. Esto también ocurre con los fumadores pasivos, quienes, al inhalar el humo de otras personas, ven su sistema respiratorio e inmunológico afectado. Pasar mucho tiempo en un hospital. Los hospitales suelen estar llenos de personas con diferentes enfermedades, siendo un lugar perfecto para contraer virus, bacterias y hongos. Al pasar mucho tiempo en un hospital, aumentas el riesgo de enfermarte, ya que te expones a diversas sintomatologías infecciosas. Por ello, si frecuentas hospitales, es importante lavar bien tus manos, evitar el contacto con personas infectadas y tomar precauciones. Esas fueron algunas de las razones por las cuales puedes contraer un virus o infección en tus pulmones. Ahora que lo sabes, cuéntanos en los comentarios con cuál de estos factores estás más en riesgo. Para finalizar, te invitamos a ver las siguientes recomendaciones en pantalla. Este contenido es solo informativo y no sustituye el consejo médico profesional. Consulta a un especialista antes de tomar cualquier decisión sobre tu salud.